La era de la ansiedad. Es muy curioso que poco antes del estreno de la película Intensamente 2, donde el personaje de la ansiedad toma un rol estelar, el filósofo colombiano Roberto Palacios se les adelantó con el lanzamiento de su libro La era de la ansiedad. Mientras la película nos ofrece una visión simbólica de las emociones en nuestra cabeza, Palacios nos sumerge en un análisis profundo del impacto de la tecnología en nuestra psique colectiva. En su obra, examina cómo las redes sociales han catalizado una epidemia de ansiedad entre los jóvenes, cuyas identidades ahora se construyen en un escenario digital, formadas por likes y comentarios, en lugar de una reflexión interna. El libro nos lleva en un viaje desde el existencialismo hasta nuestra realidad actual, donde la ausencia de utopías y la pérdida de un sentido inherente a la existencia se ha agudizado. Desde la muerte de Dios de Nietzsche hasta la era de la hiperconexión digital, Palacios traza el declive de nuestra civilización y la paradójica desconexión en una sociedad aparentemente más conectada que nunca. En esta conversación exploramos los temas centrales de su obra: la transformación de la identidad en un acto performativo, la evolución de la angustia a la ansiedad, la pérdida de narrativas personales y colectivas, y el desafío de encontrar redención en un mundo posverdad. Además, discutiremos el resurgimiento de los mitos en la cultura contemporánea y cómo navegar el aparente absurdo de la vida moderna. Únanse a nosotros mientras desentrañamos las complejidades de nuestra era, donde el aumento masivo de diagnósticos de ansiedad es solo la punta del iceberg de un cambio cultural profundo. Más joven, cómo construía su identidad y entrando en contacto con la gente más joven, empecé a ver costumbres que eran distintas y formas de, disculpa, de relacionarse consigo mismo que eran distintas. Mm, Y esas formas ciertamente no eran como las que teníamos hace 50 años, 40 años, las personas que construimos nuestra identidad en la década del 70 y del 80, que estaba marcado por un diálogo interior. Ese diálogo interior no es que haya desaparecido, pero ya no es determinante para las personas más jóvenes forjar su identidad. Lo que estas personas más jóvenes hacen es algo distinto. Han realmente externalizado muchas cosas, entre ellas la definición de su identidad. Es decir, la identidad se hace no como un proceso puramente interno, sino que se vota en una serie de contenidos a un grupo focal en Internet y en las redes, y se le pide a esas personas en la red que avalen y que digan si sus gustos, preferencias, idiosincrasias y particularidades son ciertas o no. Y lo que se hace después de ello es esperar el like. La identidad hoy está marcada por el like, por la respuesta del like. Ya forjar la identidad de una manera puramente como una búsqueda propia no es, digamos, no es lo que está sucediendo. Está mediado por esa construcción externa a sí mismo y esto la hace muy susceptible de muchas cosas. Eh, Estoy esperando todo el tiempo que me digan que sí soy aceptado, que sí les gustan mis elecciones, que sí. Mientras que la identidad, como se forjaba antes, estaba marcado por ir en contra del conjunto social, por ir en contra del grupo, por la rebeldía quizá. Ya no está marcado de esta manera. Eh, Esto es lo que yo llamo en el libro identidad performativa. La identidad es un performance, es una puesta en escena. Y está puesto en escena muchas de las cosas en nuestra vida son performative, son performance, son una puesta en escena. Sí, fascinante. Justamente, ¿no cree que la llegada de las redes sociales y la facilitación de métodos para recibir complementos o, cómo se puede decir esto, este like, esta falsa o esta sensación de aceptación de otras personas, creo, o dio origen a esta situación, ¿verdad? De casualidad, esto también tiene que ver con el título del libro y cómo nació el libro. Esto creo que sería bueno Sin también. duda, entonces, cuando la identidad es, digamos, el hecho de que vivamos en una era marcada de manera tan dramática por la ansiedad, tiene que ver con muchas vertientes, se ramifican muchas direcciones los motivos por los cuales esta es la marca de nuestro tiempo. Y una de ellas es la forma en que nos definimos nuestra identidad.
Estamos todo el tiempo esperando esa aprobación. Pero me interesa en el sentido filosófico el problema. Estamos todo el tiempo esperando algo. En realidad nuestra identidad nunca termina de ser definida, ni forjada, ni terminada, porque es un fenómeno no solo performativo, sino que es un fenómeno el cual de alguna manera siempre estamos aplazando, siempre estamos a la espera de que se nos diga si somos o no somos. Muchos de los mecanismos que están mediados para aceptarnos, para definirnos si somos o no somos, eh, son, entre otras cosas, un tema muy interesante de BARD. Durante la pandemia se volvieron, muchos de ellos se automatizaron, se volvieron mecanismos en los cuales le preguntábamos a una red, por ejemplo, en LinkedIn, tú puedes, Claro. ya hay un mecanismo en el cual, mecanismo no, una especie Algoritmo. de algoritmo mediado por los usuarios y por tus contactos. Por favor, certifiquen si Roberto o si Diego Ah, saben hablar inglés. Cada vez más veremos surgir estos mecanismos ¿cómo llamarlo? De junto a la corroboración, transparencia, que nos digan si es cierto que tú tienes una habilidad, si es cierto, como de usar otras. titularización propia, de que esto que estamos haciendo informalmente con nuestra identidad ya se empieza a volver un mecanismo que está incorporado en las mismas redes. Eh, Esto, naturalmente, esto es propio de una era de personas ansiosas, porque estamos, como digo yo, a la espera. En este punto específico fue muy importante para mí Kierkegaard y el concepto de angustia de Kierkegaard. Sí, La angustia nuestra ansiedad se parece mucho al concepto de angustia de Kierkegaard. No estoy diciendo que sean idénticos. Kierkegaard la toma en un sentido teológico, sí, pero el motivo de nuestra angustia, dice Kierkegaard, es la angustia es todo lo que precede al pecado, todo lo que precede a la caída, ujú, al caer en el pecado, esa angustia. claro, Después de ello viene la culpa y otras cosas, pero la angustia es todo lo que precede a este acto eh, para el teólogo cristiano del pecado, de la falta, de lo que sea. Nosotros estamos en una situación similar. Kierkegaard es muy interesante leerlo. Si uno le quita toda la teología a Kierkegaard, que para él era quizá lo más importante, Kierkegaard se vuelve un pensador muy, muy interesante. si no me equivoco, Kierkegaard también es parte de los existencialistas, ¿verdad? Y creo que justo en su libro usted mencionó que esta diferencia entre la angustia y que pasamos de la angustia a la ansiedad como una suerte de evolución, lo contrario a una evolución, porque no es algo mejor en cierto sentido, y que antes se tenía nostalgia, quizás creo que era la palabra que usted usó también. Creo que era nostalgia, un añoramiento por el Ya, pasado. ya. No, antes, ¿cómo se referían a la angustia y a la depresión en el Ajá, a siglo la XIX? depresión. Era nostalgia. En el siglo XVII, XVIII, XVII era melancolía y se ha denominado de distintas maneras. La denominación depresión es una denominación que utilizamos, no es tan vieja, ¿no? Sí, no, es muy nueva. Tendrá 100 años. Hoy en día hablamos más de ansiedad, ¿no? Estás ansioso y demás, y no sé qué. Entonces, esa denominación se ha venido modificando, ha venido cambiando con el tiempo. Hoy en día, pues, casi que más que depresión hablamos de ansiedad. Sí. Esa evolución en el término también me pareció muy importante y muy significativa, porque nos demuestra que estamos pensando de una forma distinta, que encontramos una nueva palabra que calza mejor quizás para el espíritu de la época. Y aquí también hay otra parte que subrayé en el libro y es la muerte de la narración. Usted habla de esto en la intimidad como obscenidad y Sí, cómo al mostrar nuestra intimidad, esta pierde ese sentido secreto, o sea, deja de haber un espacio entre el yo interno y el yo externo, podríamos decir. sí, ¿Qué, qué, sí, qué me puede decir, por ejemplo, de eso? Porque la narrativa, creo yo, es justamente la forma en la cual uno entiende su vida, podría decir. sí. Digamos, una forma de entender para mí el tema de la ansiedad. Si tú lo piensas un poco, y bueno, esto no es que lo diga Kierkegaard directamente así, pero un poco lo que yo saco de Kierkegaard es que uno puede entender muchos estados internos como una modificación en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos.
Ese diálogo interior, pensemos que Kierkegaard, Nietzsche, estos pensadores de la segunda mitad del siglo XIX, pues no existía algo que ya se nos hace tan obvio y tan evidente que es Freud. Eh, pero ciertamente, si no hubiera existido Nietzsche, si no hubiera existido Kierkegaard, pues de pronto no hubiéramos tenido Freud o lo hubiéramos tenido en otro momento, porque previeron muchas de las ideas que hay en la teoría psicoanalítica de Freud. Una de ellas es esta, la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Uno puede entender la ansiedad como una modificación de la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Y claro, la historia de esos términos, melancolía y demás, denota un poco cómo se estaban viendo. Entonces, cuando uno habla de melancolía, los estados internos míos tienen que ver con cosas del pasado, con la denominación nostalgia también. Cuando hablamos de depresión, tenemos una influencia. El lenguaje que utilizamos para nuestra vida interior no es un lenguaje muy autónomo. Surge en realidad entre el siglo XVII, se forja alrededor del siglo XVII, y es un lenguaje tomado de la ingeniería de los materiales que surge en la época del Renacimiento tardío. Por eso derrumbarse interiormente, resistencia interior, la depresión, mmm, son lenguajes que vienen de allá. Esta depresión nos acompañó durante muchísimo tiempo y tiene la connotación de un sufrimiento interior, de algo que es propiamente mío, no está relacionado con el pasado y demás. Pero sí, cuando uno atiende la historia, mi libro no es de historia, pero cuando uno atiende a la historia, al concepto, pues hay cosas que se vuelven y se ponen interesantes, como no. Sí, eso ha sido muy interesante. Ahorita justo tengo una cita de Kierkegaard que la había leído hace unos días. Life cannot be only understood backwards, but it must be lived forwards. La vida solo Sí, puede ser entendida, viste, de retrovisión y solamente puede ser vivida hacia adelante. Es para mí, por ejemplo, otro síntoma de que nosotros necesitamos narrativa para hacer sentido a la vida y que al menos mi generación actual tiene este problema con que al no encontrar una subjetividad, porque parece un epifenómeno muy difícil de conceptualizar o que se convierte en un concepto estático, hemos tendido a buscar nuestra identidad en cualquier otra cosa y en la opinión de los otros en particular, porque es sí, la forma más tangible, ¿no? sí, para Kierkegaard esto era un tema muy importante. Si la vida fuera una serie de decisiones lógicas, algorítmicas, no tendríamos angustia, pero la vida no es eso. El tema de la posibilidad es un tema para Kierkegaard central. Las decisiones que tomamos es un tema central en su pensamiento. No es que yo sea un experto en Kierkegaard, ni mucho menos, pero digamos, las obras que fueron influyentes para mí de este pensador en este libro, pues sí resaltan esto, el concepto de posibilidad, por ejemplo, tan interesante como lo aborda él. Y tomar decisiones genera angustia, ¿cómo no? Claro, estar en el asunto de decidir genera angustia. Eh, de hecho, el mismo Kierkegaard en su vida a veces prefirió la posibilidad al hecho cumplido por eso, ¿no? Es famosa la historia de Kierkegaard, persigue a una mujer hermosísima que se llama Regine Olsen durante 20 años y le insiste que sea su pareja, y ella llega un momento que le dice, bueno, sí. Cuando ella le dice sí, él le dice no. Y, y la historia, este ha sido como uno de los grandes temas de la vida de Kierkegaard. Pero cuando uno empieza a mirar la preferencia de Kierkegaard por la posibilidad por encima del hecho cumplido, uno empieza a entender. En la posibilidad siempre hay una esperanza, hay una Claro, expectativa, ¿no? En el hecho cumplido hay casi siempre es decepción. Pero, de nuevo, la angustia es propia de un mundo en el cual tenemos que decidir, en el cual esas decisiones no están marcadas como en un juego de ajedrez por una serie de movidas o como en una grilla lógica, por una serie de razones puramente lógicas marcadas por X, Y o Z eh, eh, algoritmo en el cual se resuelve a favor de un sí o un no. ¿Mm? sí, 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 sí. Esto me recuerda un poco quizás también a Sartre, cuando decía que la libertad es yo no diría una esclavitud, pero algo con lo cual tenemos que lidiar, con lo cual tenemos que vivir, una suerte de, que no recuerdo cómo lo dice, pero Sartre es mucho mejor que yo para decirlo de una forma muy poética, que en simultáneo se siente dura. Y esto también me recuerda
Ah, estoy tratando de recordar específicamente algo. Sí, para Sartre la angustia, o bueno, estoy siendo muy laxo aquí con los términos, en realidad para Sartre la náusea es la, es la, es como la embriaguez de la libertad, el exceso de libertad. Sartre dice, cuando te subes a un precipicio alto y te acercas al borde, esa sensación interna que sientes incluso de terror y pánico, se debe no tanto al miedo de caer, se deben al hecho de que puedes saltar. Es la embriaguez de la libertad. Y sin duda, si vemos otras de las vertientes en las cuales se basa nuestra ansiedad, podemos llamarla la embriaguez de la libertad. Tantas posibilidades, casi que todo lo podemos hacer. Cuando se vive así, sin un cielo protector, digámoslo de esa manera, sin contención, todo está abierto a que lo puedes hacer y demás, pues uno de los efectos es, de nuevo, la ansiedad. Ansiedad. Perfecto. Justo eso me acaba de recordar. Creo que hay un problema psicológico en el cual si una persona le presentan dos opciones y escoge una, se va a sentir mucho más satisfecha que cuando le presentan 10 opciones y tiene que preguntarse, uy, hice la decisión correcta en escoger esta. Sí, Yo no recuerdo cómo se llama, pero es la paradoja de la elección, si no me equivoco. Y justamente, sí, eso se conoce bien. La gente cuando entra al supermercado y tiene 30 marcas de jabón para lavar su ropa, es más reconfortante cuando solo tiene tres, no sé, es apabullante el exceso de opciones que tenemos. Ahí se nos cuela otro tema que es el tema de vivir en un mundo sin lo que nuestro amigo Bart llama the phallic gaze. No hay un ordenamiento vertical de las ideas, una suerte no de hay, jerarquía. ¿Se podría considerar eso como una jerarquía? sin duda, Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Digamos, no hay, vivimos en un mundo en el cual no hay, yo lo expongo de esta manera, no hay motivos o no hay forma de decir que hay cosas Más valiosas preferibles a que otras. otras. Ya. Todos son más o menos iguales. Eh, Ciertamente esto abre una cantidad de temas que son muy interesantes. El, el- la, lo que se llama la era de la postcultura. ¿No? Y No hay la posverdad, la poscultura. la posverdad, la poscultura. Tener un canal de uñas en YouTube no hay motivo, es como lo mismo que ser, que haber escrito los hermanos Karamazov, no hay motivo por el cual podemos decir que es preferible una cosa a la otra y demás. Claro, es una época no solo en la cual no hay verdades, sino pretendemos que no hay un ordenamiento jerárquico de preferencias de ninguna manera. Eh, Cuando esto es así, también que se eliminan los motivos para decir que nosotros estamos justificados en el mundo. Eh, Terrible es consecuencia. Eso sí es de, una... de nuevo, entonces Diego no es mejor que no sé, que el ladrón de la esquina. Estoy poniendo un ejemplo mal puesto, pero la idea es que no hay forma de tú justificarte en el mundo cuando no hay una jerarquía de ideas y de preferencias y demás. Sí, este tema también recorre, creo yo, a la cultura en general y las consecuencias recién las estamos viviendo. Un completo colapso en instituciones, en, en utopías. A mí me gustó mucho que usted lo dijera como la ausencia de utopías, porque el phallic gaze, como es un término en inglés, era muy difícil de contextualizarlo, pero como un mundo sin utopías tiene mucho más sentido. Sí, yo no quería decir que vivimos en un mundo sin verdades porque, digamos, eso tiene otra connotación. Tampoco ya pensándolo bien, la idea de utopía, las utopías también en la historia de la humanidad han tenido una figuración a veces desastrosa, ¿no? Cuando llevamos nuestras utopías a distintos lugares del mundo, por ejemplo, Oriente ha cogido las utopías de Occidente y las ha vuelto pesadillas. Pero en realidad la idea es, con utopía me refiero a esta idea de una dirección, un algo colectivo que nos Impulsa el futuro, por así decirlo. impulsa conjuntamente a ir hacia un lado y demás. Eso no lo tenemos. Eso, digamos, Se ha en los perdido. años 90, el último escolio de un propósito colectivo era la música. La gente pues más o menos no concordaba nada, pero en sus gustos musicales había una convergencia. Ya ni siquiera esto, o mínimamente esto, ¿no? Pero
no hay un propósito común, no hay un propósito colectivo, no hay una serie de ideas que trasciendan nuestro propio, el interés por nosotros mismos. ¿No? Terrible. Creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos ahorita como civilización incluso. ¿Usted ha tenido alguna idea, y al menos este libro me parece, por ejemplo, que al tratar el tema de la identidad, virtualidad, esta ausencia de ideales, nos aclara la visión del problema con el que estamos lidiando y al menos nos ofrece, ¿no? Creo que usted también lo menciona en la parte final, en la parte de sección de filosofía, que es mucho mejor vivir siendo un Sócrates que siendo ¿cómo se puede decir? ¿Un idiota, creo que lo dicen? No, Sí, esa es una frase de John Stuart Mill en el utilitarismo. utilitarismo. Ujú. Es mejor ser un Sócrates infeliz que un cerdo feliz, Ah, ¿no? Entonces, porque mm, a mí esa parte del utilitarismo me parece que no se ha rescatado lo suficiente. mm, El utilitarismo en realidad es una filosofía que tiene una jerarquía de valores. Ahí Mill defiende una cosa que se me hace tan importante y es, dice, no, nosotros de dientes para afuera decimos que todo da igual, eh, pero si es tu hijo el que decide dedicarse a las drogas en lugar de estudiar, ahí sí no nos parece que todo es igual. Cuando la cosa nos afecta a nosotros personalmente, sí. y a nuestro entorno más inmediato, no somos tan liberales a la hora de decir, no, todo da igual, buenísimo. Ahí hay algo que la filósofa norteamericana Susan Hack llamaba menosprecio condescendiente. Mm, Cuando le jugamos totalmente al relativismo, de todo da igual, realmente todo da igual, lo que hay detrás es menosprecio condescendiente. ¿No? Ah, buenísimo, tú vas a trabajar en McDonald's y tú tienes un canal de uñas y tú eres experto en Tolstoy. Ah, qué bueno, todo da igual. Pero no para mí, no para mí, no. Para mí sí no aplica ese relativismo absoluto. claro. Entonces, claro, una época en donde no hay ese ordenamiento, defender lo otro también es complicado, Sí, sí, porque, sí, sí. Es ¿no? por eso que Pero se lo han tumbado, pero ¿cómo entonces? Acá también mencionas la democracia y luego dices, vivimos en la tiranía de los caprichos colectivos. El gran hermano de Orwell, misterioso y desconocido, éramos nosotros mismos. sí, ese es un tema que a mí me interesa mucho, mm, porque, a ver, cuando uno mira estas distopías del Ujú. siglo pasado, que ya van a cumplir 100 años, Sí, el Mundo Feliz de Huxley Huxley. fue escrito en 1936, en la década del 30, no Ujú, recuerdo exactamente. El 1984 de Orwell fue escrito en 1949. ujú. Ya por lo menos el de Huxley va para 100 años. Wow. Pero entonces, en ambos casos hay pero más en Orwell, hay un temor muy grande de que la esfera pública eclipse la vida Ujú. privada. Sí. Esto es un tema que aparece en el 1984. Ujú. No se pueden meter en tu interior, es uno de los diálogos entre Julia y Winston. No se pueden meter con tus sentimientos, no pueden Claro. dejar Con tu no interioridad. pueden hacer que yo te deje de amar a ti. Esto no lo pueden hacer. Y un poco uno de los puntos más fuertes de la novela es que sí lo pueden hacer. Y había un gran temor de que la esfera pública invadiera la privacidad, Ah, la privada. la individualidad de la gente. Pero hoy lo que vemos es lo contrario. Como tantas cosas, estas utopías resultaron ser ciertas equivocándose. Sí, 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 sí. Porque una esfera invadió otra, pero no fue la esfera pública la que invadió la privada, fue la esfera privada la que invadió la pública. Entonces, nosotros vivimos, la política pareciera que consideramos que está hecha solo para responder a nuestras emociones, a lo que seamos, a lo que queremos, y son estas emociones, nuestros deseos, lo que está puesto allá afuera. Sí. Las feministas radicales lo dicen. Eh, lo, lo, lo privado es público. Lo Ajá. privado es público. Pero lo contrario parece que no es cierto, que lo público es privado. ¿No? Sí, aquí también lo dice, como para ese momento, como lo recuerda Aldous Huxley, se está haciendo más difícil creer que de la política pudiera provenir cualquier tipo de redención personal. Sin duda, sí. De la política ya, digamos, esferas rentivas, la religión dejó de hacerlo hace mucho. Hace un 80, 100 años la política dejó de hacerlo, no esperábamos.
redención en la política, construir una mejor sociedad, unas mejores relaciones entre los seres humanos. Ya incluso el solo compromiso político se ve como un acto de corrupción casi que en Sí, sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las esferas redentivas? Esa es una de las grandes preguntas del presente. sí, ¿Dónde hemos de encontrar redención? ¿Y dónde hemos de encontrar esa justificación? Eh, y, y cada vez depende más de nosotros. Es una esfera que parece, es una tarea que parece le dejaron al individuo casi que solo. sí. Eh, pero sí, una democracia es un mundo en el cual la esfera de lo público se ve eclipsada por las Por lo- emociones individuales, particulares y demás. Sí, es una locura y creo que lo dice muy claro, ¿no? Esto es de hecho la pregunta para nosotros, para la generación que sigue, o sea, ¿cómo lo resolvemos? Este conundrum, este, Sí, sí, yo con Barda hablábamos un poco eso, él como que tiene esta idea de que no, volverá a un mundo en donde haya ese ordenamiento, ujú, ¿no? el phallic gaze. Sí, Justo lo mencionó hace poco de que Heidegger, por ejemplo, decía que el hecho de que hubiéramos visto nuestra fotografía desde el cielo, por fin nos dio una perspectiva del pequeño espacio que ocupamos, del boundaries que existe entre nosotros y la Tierra, y cómo deberíamos darnos cuenta de que esto es nuestro jardín para cuidar en vez de un lugar para destruir, para deforestar, para consumir. sí, Pero yo esa no es su creo que, perspectiva. La verdad, ¿qué es lo sí, que usted piensa, por ejemplo? no, yo no veo que incluso estas experiencias y experiencias más extremas hayan sido transformadoras. Entonces, si tú te fijas la pandemia, con la pandemia, cuando comenzó la pandemia, uy, la gente va a ser más solidaria, no sé qué, eso no pasó. De hecho, las personas más ricas del planeta aumentaron su fortuna y nos queda más fácil creer que se iba a acabar la humanidad, a creer que se iba a acabar el capitalismo y otras formas de De dominación. relación interpersonal, como muy centradas en la individualidad. Entonces, parecemos en muchas cosas inmunes a la transformación, a podernos, a cambiarnos, no, Sí, no, sí, sí, sí. De esto también usted habló cuando menciona que no se, ni siquiera dialogando, ni siquiera razonando, podemos llegar a un acuerdo hasta que la gente empiece a agarrarse con cuchillos. Eso también me acuerdo que me chocó bastante cuando lo leí, de sí, que, porque los mecanismos tradicionales que teníamos un poco para conciliarnos entre nosotros, para redimirnos, pues en un mundo sin utopías, pues tampoco, y sin unas ideas compartidas, tampoco juegan mucho, tampoco logran, digamos, hacer su tarea. claro, La argumentación, por ejemplo, que es uno de los temas en el libro. La argumentación no, ya perdió no, su potencia. ¿Cómo recuperar la utopía, se podría decir? ¿O qué ok, es lo que nos mm, queda a esta futura generación? sí, yo eh, debo confesar que no sé muy bien. Yo en eso soy muy afecto a la forma de pensamiento, por ejemplo, de Camus, de Albert Camus, que decía, ok, el absurdo para Camus era a lo que marcaba su tiempo. ¿Eh? Personas disparándole flechas a los tanques en el norte de África durante las guerras. Eso es Wow. absurdo, es el absurdo, ¿no? Los tanques, los helicópteros durante bueno, posterior, pero los helicópteros durante la guerra de Vietnam que aterrizaban llenos de flechas que habían disparado. Imagínate. Y bueno, el absurdo tiene muchas caras. Eh, pero decía, el absurdo. Claro, el absurdo es una especie de mal que se cierne sobre nosotros. Pero un segundo. Imaginemos el héroe absurdo por excelencia es Sísifo. Ah, Todos los días sube su piedra hasta la cima de la montaña solo para verla caer, pero ese absurdo no es solo el centro de nuestras desgracias. Esa piedra es su piedra y todos los días la sube por esa montaña, dice Camille, cargada de noche. Yo creo que la ansiedad para nosotros juega un rol similar. Eh, Estamos ante una generación de personas que no son grandes consumidores del código de la palabra, no son grandes lectores, pero les gusta pensar. Claro, piensan excesivamente en ellos mismos, a veces es deletérea ese ejercicio. El, el,
Si uno sabe leer la realidad, los símbolos ahí están. Sí, Los símbolos casi no mienten sí, o señor. rara vez mienten. La persona sentada en su cama y en la dimensión inmediatamente mm, contigua está el Demogorgon listo a devorarlo. Y el pensamiento para nosotros es un poco así, pero es al fin y al cabo pensamiento. Y ahí en la era de la ansiedad, esta es una posición que yo trato de recrear explícitamente, es esta, el pensamiento, eh, nuestra ansiedad que genera que pensemos en nosotros tanto. Hay alguna posibilidad, porque por lo menos hemos vuelto a pensar. La década del 90, la década del 2000, hasta bien entrado el 2010 fue una época de ligereza. ¿Para qué pensar? Claro. No pensemos. Hoy está a la orden del día volver a pensar. Entonces, ¿Eso también no cree que es parte de lo que produce ansiedad? El pensar, el sin ser duda, consciente, claro, del daño que le hacemos al mundo y lo, lo triste o trágico que parece que no existe esperanza. sí, pero era quizá más angustioso cuando vivíamos con esta ansiedad y ni siquiera pensábamos en nosotros mismos. Claro que sí. Pero no sé, no sé si ahí haya algo o ¿Y no lo sé. qué piensa, por ejemplo, del poder del mito? Y lo digo porque acá en Perú y creo que en toda Latinoamérica hubo el efecto de Betty la Fea. Y quizás le parezca gracioso que lo traiga a colación, pero es una suerte de un fenómeno cultural que cambió la perspectiva alrededor del tema de la belleza en las mujeres. Sí, Y yo era todavía pequeño cuando empecé a verlo, no lo llegué a ver tan a detalle. Sí sabía que mi mamá y mucha gente era muy fanática. Y después cuando tuve ya esta edad, al verla, me di cuenta como que encerraba bastante frescura, o sea, se lo sentía incluso ahora relevante. No sé qué piensa sí. usted del mito y de la Esos narrativa. mitos, los mitos son básicamente los mismos que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. El Betty la Fea es la historia básicamente de Cenicienta, la Recontada. chica esclava que en su posición de esclavitud es invisible, matoneada por otras mujeres, pero que dentro de sí lleva la potencialidad de ser hermosa, despampanante, Claro. hasta resignificarse. Este es un mito universal de la historia de la mujer. El equivalente masculino es la historia de Superman, el idiota anónimo que tiene un trabajo, pero es el superhombre. Sí. Basta una ligera transformación. Nosotros necesitamos volver a instaurar los mitos como un elemento central de nuestras vidas. Yo lo que veo es que se hace de una manera más bien arbitraria. Ay, volvamos a creer en los mitos indígenas. Lo No. que es claro para mí es que, digamos, esto no se logrará por medio de una especie de imposición. Ujú, Esto, que los mitos vuelvan a ser centrales en nuestras vidas. La, cuando había una noción de la alta cultura, ujú. las historias que se contaban jugaban un papel redentor. Eh, claro, la gran pregunta sigue siendo ¿y cómo hacer que esas historias ocupen un lugar central en nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que esas historias nos vuelvan a decir algo? Eh, de nuevo, no tengo las respuestas Ujú. a esas preguntas y ni siquiera sé si volverá a pasar. Probablemente sí, porque nunca, uno no ve ninguna época de la humanidad en la cual se han perdido las historias centrales del sociant, Sí, de ajá. la tribu primitiva, se hayan perdido indefinidamente. Lo que hay es un volverlas a recuperar de distintas maneras, Sí. pero que cómo sea esa salida para nosotros ahora, simplemente pues no lo sé. Mm, interesante, porque yo en particular sí veo justamente el retorno de estas historias en generaciones más jóvenes y en la generalización y en el compartir y en el, ¿cómo se dice esto? Tiene un poder de convencimiento que va más por la seducción que por el
convencimiento racional, se podría decir. Y acá, Sí, acá también usted menciona bastante la racionalidad y la emocionalidad como cosas que tienen que ir juntas en vez de separadas, y que somos más emocionalidad que racionalidad, y es por eso que tenemos que ser mucho más capaces de pensar de manera mucho más clara. O sea, si vamos a estar en el camino racional, ser capaces de, yo no diría separar, pero ser conscientes de que la emoción también existe en las decisiones que tomamos. sí, ahí yo creo que eso es un tema muy, muy interesante. Em, Hay que tener cuidado cuáles son las historias y entender si las historias que nos estamos contando son realmente historias de esa tribu nomadica primitiva o son las historias de nuestros intereses muy peculiares. Ah, también. Disney, por ejemplo, Disney, yo creo que cuenta las historias de de nuestro tiempo, Ujú. pero basados ¿En en lo otros que intereses? nosotros quisiéramos fueran los valores universales, pero no lo son. Por ejemplo, eh, Disney está marcado por la corrección política. Sí, en la actualidad sí. Eh, y por poner un ejemplo, la historia de Mulan. Ujú. Mulan es la historia de una chica que quiere ser un chico. Y eso, claro, eso puede ser de interés. Esa no es la historia original, por cierto. Ah, Pero la historia original de Mulan es la historia de una mujer que se ve en la obligación como mujer de redimir el honor de su familia ujú. y cómo hacerlo en un mundo en el que solo el Es honor es masculino. masculino. Ujú. Disney la vuelve la historia de una chica que quiere ser un chico y la simbología es tan clara. El Claro. padre sostiene la espada, pero ya la espada tiembla en sus manos como símbolo fálico. En las manos de la Oh. hija la espada no tiembla y ella deviene este ser que es un ser femenino masculinizado. Mm. Esa es una historia, ese interés Tergiversar un de, poco. de ser este ser femenino masculinizado es un drama nuestro, es un drama moderno, pero no es un drama de la tribu nomádica. Entonces, yo Ah. no sé si las, eh, las historias que nos estamos contando son las historias universales. La historia de la Bella y la Bestia Ujú. es la historia de la redención femenina. La Ah. mujer que entra en la vida de un hombre, abre las cortinas, él está sumido en la oscuridad, ha convertido a todos sus ayudantes en objetos y la mujer es redentora. Esta es una historia que nos encanta hoy. La redención es solo femenina, lo cual nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Está Porque incompleta la redención masculina en todo caso, como dice el Farid claro, porque Case. lo que nos falta es el amor del padre y es un poquito lo que va contenido en la idea de phallic gaze, Sí, de Barth. sí, 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 Tenemos el amor de la madre. sí. El amor de la madre le dice a la gente, Te amo, a ti te corresponderá tu parte, te amo, hagas tal lo que cual eres. hagas. El amor, el phallic gaze implica un juicio que no nos gusta hoy. No nos Ujú. gusta ese juicio, no nos gusta. Diego es bueno para esto, pero no es bueno para esto. Tú puedes hacer esto mejor o no eres hábil en todo lo que te propongas, etcétera. Esos son discursos que no nos gustan hoy.